Gustavo Alegret. Comienza Club de Prensa desde Washington. Muy buenos días, los saluda Alexandra Colón-Amin, en lugar de Gustavo Alegret. Esto es Club de Prensa y esta mañana le damos la bienvenida a Juan Carlos Hidalgo, analista político y columnista de La Nación de Costa Rica. Bienvenido, buen día. Buenos días. También con nosotros Vanessa Jacklich, periodista de Antena 3. Vanessa, bienvenida. Hola, muy buenos días, gracias. Y con nosotros Alfonso Fernández, periodista de Agencia F. Alfonso. Buenos días. Hoy seguimos con más de Bolivia, donde el domingo Evo Morales renunció a la presidencia, esto tras semanas de masivas protestas desencadenadas por los controversiales comicios del 20 de octubre. Acto seguido, el gobierno mexicano le ofrece asilo político a Evo Morales por razones humanitarias. Y ayer, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que Evo Morales aceptó este asilo. Vanessa, ¿qué nos aportas? Bueno, yo creo que en las últimas horas todavía estamos poniéndonos al día con la cantidad de cosas que están pasando en todas partes, especialmente ahora, obviamente, en Bolivia, ¿no? La imagen, lo comentábamos ahora antes, instantes antes de que comenzara el programa, la última imagen que ha llamado también bastante la atención es ya la salida de Evo Morales con esa bandera de México en las manos, en este avión que fue enviado lo antes posible porque realmente él estaba en una situación en la que temía por su vida. Y sigue, mientras tanto, el debate de manera paralela, no solo ya en la población, sino entre toda la cúpula más alta de los países políticos, si es o no un golpe de Estado. Lo que estaban comentando también ahora, y bueno, también Juan Carlos sabrá de todo esto mucho más que yo, pero también decían que pueden darse dos cosas. Evidentemente, uno es que con todo lo que estamos viendo de estas crisis sociales y políticas, cada vez hay un mayor malestar entre la población que pueden llegar a una situación de ejercer cierta presión sobre mandatarios que finalmente salen del poder, lo que se calificaría en este caso como un posible golpe de Estado es que evidentemente la salida de Morales ha sido forzada por el ejército, por la cúpula militar. Por tanto, esto ya lo deja en una situación distinta. El país está en un absoluto vacío de poder. Ahora nadie puede tomar el cargo hasta que se puedan adelantar las próximas elecciones, y como manera más inmediata, noticia de última hora que sabemos es que hoy a las 3 de la tarde el Consejo Permanente de la OEA, a petición de muchos países, evidentemente entre ellos también pues Estados Unidos, Colombia, Perú, República Dominicana, Canadá, querían abordar el tema sobre la mesa y ver cómo van a ayudar a solucionar esta crisis. Quien tiene ahora un gran problema también es México, y va a ser un problema de imagen también, porque no se sabe si ha sido una resolución más o menos de última hora de apoyo o realmente tiene una estrategia y una capacidad para abordar el problema que se le presenta teniendo como exiliado a Evo Morales en el país. A ver, México con este acto claramente se alinea con Morales y sus partidarios, quien dicen que pues, esto fue un golpe de Estado, dadas las presiones de las Fuerzas Armadas de Bolivia justo antes de que él dimitiera. Pero América Latina está dividida con este tema. No todos caracterizan lo que pasó en Bolivia como un golpe de Estado, Juan Carlos. Sí, es curioso porque se supone que bajo Andrés Manuel López Obrador, México regresaba a su política exterior tradicional, que es la del no intervencionismo, que fue lo que caracterizó por muchísimos años a los gobiernos del PRI, hasta aproximadamente los años 90. Sin embargo, vemos que en esta situación se alineó de una manera muy decidida con Evo Morales, no solo llamando a esto un golpe de Estado, sino reconociendo su victoria originalmente, diciendo que era una victoria legítima en las urnas, ya cuando había cuestionamientos de fraude y demás, sin esperarse a que se hicieran públicos los resultados de estas auditorías que hizo la Organización de Estados Americanos. Entonces, nuevamente vemos una actitud muy hipócrita de México cuando dice, mira, no intervencionismo es conveniente si ayuda al status quo de los gobiernos de izquierda, o si hay intervencionismo cuando se trata de salir al auxilio o en apoyo de gobiernos de izquierda que están bajo amenaza o peligro. Yo sinceramente no comparto la tesis de que esto es un golpe de Estado. Yo soy bastante lockeano en mi análisis de las coyunturas que han pasado por no solo lo que ocurre ahora en Bolivia, sino lo que ha ocurrido en otros gobiernos del anterior. Cuando un presidente viola y atenta el ordenamiento constitucional, y en este caso lo hizo Evo Morales al cometer un fraude ante ojos de propios extraños, se sale de la legalidad. Ya no es un presidente que se está manejando bajo los estándares constitucionales, y por lo tanto el pueblo y las otras instancias
institucionalidades del Estado están en capacidad de poder sacarlo del poder. Ahora bien, en este caso no fue un golpe de Estado donde yo no vi tanquetas del ejército boliviano en las calles. Yo no vi soldados entrando en el Palacio Presidencial y arrestando al presidente Evo Morales. Ni siquiera vi medios de comunicación capturados por generales y un pronunciamiento militar. Lo que vi fue una movilización popular en todas las principales ciudades de Bolivia, demandando que no hubiese fraude, demandando la salida de Evo Morales. Vi a Evo Morales ordenarle al ejército salir a reprimir las protestas y vi al ejército decirles, no señor, no vamos a hacer eso y por cierto, usted mejor renuncia. Entonces, yo no veo un golpe de Estado en esas circunstancias, porque entonces, ¿cuál era el escenario aceptable? ¿Que el ejército cumpliera la orden de Evo Morales? ¿Salir a reprimir? ¿Por qué sale corriendo temiendo por su vida entonces? Yo creo que es un acto político. Él no está acabado, ciertamente no está acabado, y vea lo que dijo en su tuit, volveré, sí. Así como lo dijo Chávez en el 92, ¿verdad? Cuando fue arrestado tras el golpe de Estado, volveré. Aquí, claramente, Evo Morales está pensando ya en los próximos 5 años. Ve a Cristina Fernández. Cristina Fernández está de vuelta en el poder. Claramente, Evo Morales tiene futuro en Bolivia. Puede desestabilizar al gobierno que siga y tiene la capacidad para hacerlo. Se puede decir que un 40% del pueblo boliviano lo apoya todavía. Y por lo tanto, las cartas no están echadas. Pues al hilo de lo que dices muy brevemente, si le puedo decir, vamos a recordar un tuit del propio Evo Morales del año 2016, que ayer también se volvía trending topic. Él dijo textualmente en su Twitter, en su cuenta oficial, quien se esconde o escapa es un delincuente confeso y en mayúsculas, no es un perseguido político. Vamos a ver si ha cambiado de opinión ahora. Alfonso. Sí, bueno, yo más allá de los dilemas, las discusiones académicas acerca del golpe de Estado, eso no es. Yo creo que cualquier sugerencia por parte de los militares a un presidente todavía en posesión del mandato de hacer la salida del Palacio Presidencial y salir del país, yo creo que sí que conlleva un cierto componente de actitud marcial, ¿no? Y intervención por parte de las Fuerzas Armadas. Creo que el problema de fondo no es tanto esa cuestión, sino el día después, ¿no? Lo que estamos viendo en Bolivia es que no hay un vacío de poder asombroso y casi inaudito, ¿no? Hemos visto como, aparte de la renuncia del presidente Morales, han ido renunciando los diferentes cargos que podrían sucederle en la cadena de, valga de redundancia, de sucesión, ¿no? Hasta el punto de que incluso cuando la Asamblea pueda formarse para dirimir o quién puede ser el que puede encabezar la cuestión, no hay quórum suficiente porque los propios participantes del movimiento socialismo de Evo Morales no quieren asistir a la cuestión, ¿no? Entonces, el problema aquí es el día después. ¿Quién está al frente de Bolivia ahora mismo? No lo sabemos. ¿Y quién quiere estar? Que también esa es la cuestión, porque muchos ya han renunciado aunque estaban precisamente directamente en la línea de sucesión. Sí, esto es una cuestión que, por ejemplo, la comunidad internacional hoy en la OEA deberá dirimir o asumir o tomar un poco una posición un poco más contundente, porque la cuestión que hemos visto aquí es que Luis Almagro con la OEA durante las elecciones sí que fue muy rotundo a la hora de decir ha habido un fraude, etcétera. Pero lo que no hemos visto claro es una pronunciación acerca de lo que ha dicho, lo que ha pasado en Bolivia estos 2 últimos días, ¿no? El presidente Morales ha cogido un avión con nocturnidad y casi con alevosía para salir del país en el que estaba gobernando el fin de semana pasado, ¿no? Entonces yo creo que la situación aquí es muy compleja, muy difícil y veremos qué se puede salir hoy de la reunión esta tarde en la OEA, que yo personalmente creo que, como hoy leía en un artículo en El País, es un perro al que le faltan dientes, ¿no? El tema institucional en este momento es el peor problema, como bien lo menciona Alfonso. O sea, no hay... Todas las autoridades, toda la línea de sucesión ha sido decapitada. Y eso es un problema que, por ejemplo, en Venezuela no habría ese problema, puesto que se sabe que el presidente de la Asamblea Nacional ocuparía el cargo en caso de que Nicolás Maduro sea removido del poder. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en Nicaragua? Es otro caso que hemos comentado aquí. En Nicaragua, donde la Asamblea Nacional también está controlada por Daniel Ortega, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal de Justicia, etc. Así que la institucionalidad con la que se maneje este tema, que este tema tiene que ser este gobierno provisional, que convoque elecciones, a nuevas elecciones, tiene que haber un órgano electoral independiente, que recordemos que el órgano electoral facilitó el fraude. Está preso. Está preso la presidenta, creo que era mujer, presidenta del Tribunal Electoral boliviano. Entonces tiene que haber un órgano electoral independiente, reconocido por todas las partes. Esto va a requerir varios meses, esto no es una cuestión que se pueda convocar a elecciones en diciembre. Y a mí eso es lo que me preocupa de esto, puesto que cualquier
elección y luego gobierno posterior que nazca de este proceso de transición va a ser considerado o legítimo o ilegítimo por un sector de la población y por gran parte de la comunidad internacional, como vemos. Quiero rescatar una cita de Jair Bolsonaro, estemos de acuerdo o no con él. Dice sobre toda esta situación, la palabra golpe se utiliza mucho cuando pierde la izquierda, ¿verdad? Cuando ganan es legítimo. Él no quiere entrar en el debate de si es golpe o no. Más allá de eso, ¿qué balance hacen del momento en que vive la izquierda latinoamericana? Por un lado, lloran la pérdida de Evo, partidarios como ya el futuro gobierno argentino, Alberto Fernández, por supuesto, el régimen venezolano de Nicolás Maduro, todos han respaldado y llorado que esto sea un golpe que está sufriendo Evo Morales, y por otro, celebran la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva, el exmandatario brasileño, quien fue liberado de cárcel la semana pasada. Entonces están en una coyuntura ahí. ¿Qué nos aporta de este momento que vive la izquierda latinoamericana? Bueno, precisamente veíamos ayer las imágenes de Lula, era una fiesta, ¿no? Después de 1 año y medio en prisión, lo recibían como héroe. Sí, estamos hablando bastante de este tema como a modo de cierta crisis o a nivel también de crisis institucional, pero lo cierto es que la izquierda sigue ganando con fuerza, lo acabamos de ver también en Argentina, y por ejemplo en Uruguay hay dudas de qué va a pasar en esta segunda vuelta, y ahí de nuevo está la izquierda y la derecha en las elecciones más disputadas en los últimos 15 años bastante dividido. Pero bueno, es interesante también a nivel de coaliciones y de apoyos entre países que a raíz de crisis que de repente se desatan de la noche a la mañana, como acabamos de ver también en Chile, es que creo que no se salva ahora mismo nadie. Después, pues como digo, los apoyos que se ejercen de un lado o del otro y que a todos en el fondo y a largo plazo les puede pasar factura. No sé muy bien qué está pasando, pero bueno, en España también lo podríamos comentar, ¿no? O sea, sí, bueno, esta falta de acuerdo entre la izquierda precisamente ha provocado que la extrema derecha esté más viva que nunca en los últimos 40 años. Da miedo. Sí, yo creo que es muy interesante en Latinoamérica cómo desde comienzos o a lo largo de este año parece que todas las costuras que se habían fraguado en la última década ha un poco, si no saltado por los aires, sí que tensado de una manera notable, ¿no? Y el caso de Bolivia lo que ha puesto sobre la mesa es la posición, o ha ubicado, digamos, como un foco a cada uno donde se encuentra, ¿no? Vemos México, como bien decía Juan Carlos, como si bien se había dedicado a decir yo no me voy a interferir en ningún asunto de ningún país, inmediatamente aplaude el resultado electoral de Morales pese a las dudas y le pone un avión para llevárselo a México, ¿no? El caso de Argentina también es importante. Tenemos un gobierno electo del presidente Alberto Fernández que apoyaba al presidente Evo Morales, y el gobierno actual del Frente Macri, con su ministro de Exteriores, sembrando dudas acerca de realmente fue un golpe, no fue un golpe, no tenemos claro si realmente fue el pueblo el que se ha expresado. La situación es muy compleja. Y luego tenemos, por si faltara alguien en la fiesta, el presidente Trump, ayer, con un comunicado en el que ofrecía su análisis, ¿no? O valoraba lo ocurrido en Bolivia. En primer lugar, aplaudía las demandas de democracia, a su juicio, en Bolivia, y por otro lado, daba un toque de atención como advertencia a Nicaragua y Venezuela, ¿no? Que parecía muy interesante, porque digamos que esto que ha ocurrido en Bolivia puede ser una especie de ensayo de primera instancia acerca de lo que podría ser una transición, una salida del poder de Maduro, ¿no? Siempre hablábamos aquí acerca del caso de que Maduro saliese, ¿a dónde iría? Ahora vemos una posible salida, ¿no? México. Quizá ahora México está un poco abrumado por las circunstancias. Sí, aquí lo que queda de relieve es algo que se ha mostrado, algo que se ha señalado muchas veces. A la izquierda le gusta ponerse siempre en una posición de superioridad moral. Ellos son los campeones de los pobres, ellos son los campeones del pueblo, ellos son los campeones anticorrupción, ellos son los que creen en la democracia y los derechos humanos. Por supuesto que callan cuando Nicolás Maduro masacra a su pueblo y se convierte en un dictador, callan con Daniel Ortega, callan ante la corrupción de Cristina Fernández en Argentina, callan ante la corrupción del Partido de los Trabajadores en Brasil. Y es que son muy hábiles manipulando el discurso. Ahora resulta que Lula era un preso político, cuando ha sido condenado en segunda instancia por corrupción, corrupción comprobada. Entonces, este tipo de manipulación del lenguaje siempre ha sido muy propio de la izquierda. Y en este caso, vemos ahora un fracturamiento ahora del continente. Antes tuvimos lo que se llamaba la marea rosada, ¿verdad? Que después dio paso a gobiernos mayormente centro-derecha, pero ahora vemos que la región se está fracturando, en donde vamos a tener a México, Argentina, bueno, por supuesto Venezuela,
con gobiernos claramente de izquierdas, pero por otro lado vemos que Uruguay va para la derecha, Bolivia probablemente se salga entonces de este eje bolivariano, y bueno, y así vamos a ver entonces un continente que donde antes había como cierto consenso, antes de izquierda, después como derechas, ahora va a haber un fracturamiento importante entre los principales países de la región. A ver, para cerrar, aquí hay un tema de fondo que es muy importante, que es todo esto desencadena por unos comicios que estuvieron llenos de irregularidades, se acusa de fraude electoral. Ante la posibilidad de nuevas elecciones en Bolivia, ante este caos y esta incertidumbre que reina en el país, ¿qué hacer para que eso no se vuelva a repetir? Para que tengamos unos comicios pues, libres, democráticos y el caos no se siga repitiendo. Habría que, como comentaba Juan Carlos, una renovación institucional total, ¿no? El Tribunal Superior Electoral debería renovarse del principio hasta el final y con un apoyo absoluto por parte de la comunidad internacional para dar unas ciertas garantías, ¿no? Sí. Luego, desde luego, aquí el hecho de que Evo Morales se haya ido de Bolivia no quiere decir que los seguidores de Evo Morales se hayan ido todos también de Bolivia, ¿no? Forman parte de la transición y tienen que sumarse a esta cuestión en la Asamblea como órgano representativo. Entonces, hay que celebrar una especie de, si no constituyente, porque ya vale de constituyentes quizá en América Latina, que parece que cada 5 años se celebra una nueva, pero sí que la gravedad de la situación es lo suficientemente importante como para congregar a todas las fuerzas y todos los sectores de la sociedad civil boliviana para ponerse de acuerdo en las reglas de juego para escoger al siguiente líder, ¿no? Pero desde luego esto no va a ocurrir en una semana o en 2 semanas, ¿no? Va a hacer falta un tiempo importante y aquí vamos a ver hasta qué punto la institucionalidad boliviana, lo que queda de ella, sean las Fuerzas Armadas o la policía, o etcétera, pueden mantener, digamos, el funcionamiento del país hasta que se celebre unas elecciones creíbles, legítimas y que den validez al futuro del país, ¿no? Sí, eso es importante. Perdón, las Fuerzas Armadas tienen que permanecer en los cuarteles y no pueden ser vistas en ninguna instancia detrás de este proceso de transición. Eso es fundamental. Lo segundo es que el MAS tiene que jugar. Si ellos controlan el quórum en el Congreso, en las 2 cámaras, pues deberían facilitar la elección de los líderes, incluso puede ser líderes del MAS, que sean de transición. No sé cómo se escogen en Bolivia los miembros del Consejo Electoral, si es por medio de la Corte Suprema o demás, pero tiene que haber nuevos miembros que cuenten con el beneplácito de la oposición y de la comunidad internacional, de la OEA. En fin, es una tarea que no queda clara cómo va a ocurrir ahora si el MAS está diciendo esto fue un golpe de Estado y nos vamos para la casa, y desde la casa, porque no creo que se queden en la casa, luego van a salir a cuestionar la legitimidad de cualquier proceso de transición y a hacer desmanes. ¿Cómo fue que llegó Evo Morales al poder? Se convirtió en un líder que tumbó a 2 presidentes electos democráticamente, no olvidemos. Eso no era golpe de Estado entonces, ¿verdad? Pero tumbó 2 presidentes electos democráticamente mediante protestas y así fue como se lanzó al estrellato. Pues bueno, no nos extrañemos que quien quiera que asuma el poder en Bolivia va a enfrentarse con los procesos desestabilizadores del MAS y de Evo Morales. Y muy brevemente para añadir, yo creo que se va a necesitar, como bien también puntualizaba él, sabiendo que esto no va a ser algo que se resuelva de la noche a la mañana, más a medio y largo plazo, mucha paciencia y sobre todo buena disposición, porque si van otros intereses y ya no solo con la comunidad internacional, sino con la cúpula militar y con todos los que queden todavía seguidores de Evo Morales, se va a volver a la misma situación y él siempre está a tiempo de volver de México. Entonces, creo que habrá que hacer todo con muy buena intención también. Gran tarea la que le espera a Bolivia y a los bolivianos. No se vaya, ya volvemos con más de Club de Prensa después de esta breve pausa comercial. Bienvenidos nuevamente, los saluda Alexandra Colonamín. Hoy con nosotros Juan Carlos Hidalgo, Vanessa Jacklich y Alfonso Fernández. Lo que fue imposible durante 6 meses se ha desbloqueado en menos de 48 horas. Así lee la primera frase de un artículo de El País publicado hoy, esta mañana, pues Pedro Sánchez del PSOE de Unidad Podemos, Pablo Iglesias, han alcanzado un acuerdo para formar un gobierno de coalición en España. Esto tras las elecciones de noviembre, del 10 de noviembre, un gobierno de coalición progresistas, lo llaman ellos, pero hace meses que estaban tratando de conseguir esto y no lo conseguían y ahora resulta que sí. ¿Por qué ahora?
Pues bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora en apenas unas pocas horas, no podemos decir un poco más de 24 horas, que no haya podido suceder en los últimos 6 meses? Nos hubiéramos evitado todo este tiempo, nos hubiéramos ahorrado unas segundas elecciones. Por cierto, tengo que decir que al final no me llegaron las papeletas y no pude votar. Pero bueno, nos hubiéramos ahorrado muchísimo tiempo, muchísimo desgaste, muchísimo esfuerzo, porque al final, en lo que en ese momento supuestamente no pudieron alcanzar ese acuerdo, ese bloque de izquierdas de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias de Unidas Podemos, era precisamente porque a juicio del presidente en funciones de Pedro Sánchez le estaban pidiendo ministerios por parte de Unidas Podemos y él pensaba que eso no se correspondía con la representación que en cuanto a escaños estaba alcanzando Podemos. Pero ahora ha sido muchísimo peor porque la representación ha sido menos, es verdad que no tanto como apuntaban las encuestas, pero le ha dado una vicepresidencia cuyo margen de maniobra y poder será todavía mucho mayor. Entonces esto ha sido a nivel de imagen una manera de querer alcanzar un preacuerdo cuanto antes, porque recordamos que la extrema derecha se ha visto muy reforzada en estas segundas elecciones y al final pues han empezado a rodar cabezas. Ya lo hemos visto también ayer con la dimisión de Rivera, que ahora se le pone por todo lo alto como un maravilloso político, y es que en España no estamos acostumbrados, a pesar de los resultados nefastos, de que los políticos abandonen el poder. Entonces esto ha sido un primer ejemplo, pero faltan todavía muchas decisiones por tomar. A ver, mencionas la derecha, el auge de la derecha. Esto es un gran tema. ¿Cuál es el rol o cuánta influencia tiene este auge de Vox en lograr este acuerdo? Se encontraban Unidas Podemos y el PSOE ante una situación en la que ya no le quedan más opciones que aliarse. Sí, aquí lo que ha cambiado realmente es que la extrema derecha de Vox ha logrado más de 50 diputados. Ese ha sido el gran cambio en el panorama político. El PSOE ha perdido 3 diputados y Podemos ha perdido 7 diputados. Quiere decir que los dos partidos de la izquierda o de este entente progresista se han visto arrinconados, además por la presión popular, porque es que estamos llegando a un acuerdo que hace 6 meses, como bien comentaba Vanessa, se podría haber logrado perfectamente con una mayor solidez parlamentaria. Ahora encima tienes a 50 diputados de ultraderecha en el Parlamento que te van a hacer la vida imposible porque lo han dicho explícitamente y esa es su función. Entonces es muy interesante que finalmente hayan logrado ponerse de acuerdo Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, pese a que químicamente, o sea, personalmente su química es horrible, ¿no? Pero digamos que han dejado de lado las cuestiones personales o pequeñas diatribas ideológicas y han dicho aquí tenemos que sentarnos a trabajar para lograr formar un gobierno de coalición de izquierdas. Ahora bien, estamos hablando de 155 diputados que son los que tienen, la mayoría son 176. Todavía van a necesitar respaldos importantes. Es posible, es factible que se logren, pero va a llevar discusiones importantes. Lo que hablaba Vanessa, se hablan de 2 vicepresidencias, una para Nadia Calviño, que es la actual ministra de Economía y, digamos, referente del sector más moderado del Partido Socialista, y otra que podría ser de carácter social para Pablo Iglesias. Me gustaría a mí estar presente en las reuniones entre Nadia Calviño y Pablo Iglesias hablando de cuestiones de economía, porque creo que van a ser de novela del siglo XIX. Con un poquito de popcorn, de palomitas de maíz, ¿verdad? Pero eso le faltaba también a España, yo creo, el tener la capacidad de juntarse diferentes voces, porque al final es lo que ha cambiado en el panorama político de los últimos años. Diferentes mentalidades, diferentes intereses, y que tengan la capacidad de sentarse a negociar. Esto es lo que hace falta. España es un país pequeño, pero muy diverso, con muchas distintas voces que necesitan alcanzar acuerdos para seguir mirando en la misma dirección. Y eso es lo que ha estado faltando en las últimas... No voy a decir semanas, es que años prácticamente. Llevamos 4 elecciones en 4 años. Sí, aquí ciertamente, como dice Alfonso, no se entiende por qué hacer esto a las 48. O sea, 48 horas después de la elección se pusieron de acuerdo con algo que estaba sobre la mesa después de abril y nunca se pudieron lograr de acuerdo cuando tenían más escaños, cuando tenían más fuelle en el Parlamento. Aún así la matemática no les da. Van a tener que depender del voto de independentistas y ahí entonces vamos a ver a Troya ardir, porque obviamente el tema del independentismo es precisamente lo que ha catapultado a Vox. Entonces esto le va a dar más fuerza a la extrema derecha en España. Y lo otro también es, vamos a ver si la participación de Podemos en el gobierno, que nuevamente, como dice Vanessa, esto es algo inédito en la historia
democrática de España, un gobierno de coalición, entonces vamos a entrar en aguas inhóspitas para la política española, pero vamos a ver si esta participación de Podemos en el gobierno va a tener un impacto discernible sobre el desempeño económico del país, especialmente en materia de confianza, en materia de inversión y demás. Si de repente empezamos a ver que la inversión se seca, que el paro aumenta, y que ya venía de por sí la economía dando muestras de desgaste, de desaceleración. Entonces, si esto se acrecienta, ya no solo tenemos entonces una crisis institucional con el tema del independentismo catalán, sino también que le añadimos un problema económico, pues bueno, ¿quién desearía estar en los zapatos de Pedro Sánchez? Yo creo que solo él. Parte del éxito de Vox yo creo que no solo ha sido el tema y el uso que se le ha dado, diría yo, al tema del independentismo catalán, negando también todo tipo de diálogo en un momento en el que pues, sabemos que al final los ambientes están muy caldeados, ¿no? Y esto ha ido a más. La falta de diálogo ha demostrado, y las encuestas lo dicen, que precisamente el malestar general también ha ido en aumento y ya lo hemos acabado viendo con los últimos disturbios, incluso la violencia. Pero yo quería decir que creo que este auge de la ultraderecha, como le llaman, o de la extrema derecha, viene también delineado por muchos otros factores, no solo el tema del catalanismo, como yo digo también. Ha sido en temas de inmigración, está tomando medidas muy radicales al respecto, también en temas de género, cuando vemos que están pasando cosas históricas en España, como desde el caso de la sentencia de la famosa manada, que era un tema claro de violación y de acoso y de abuso sexual, y eso en las leyes todavía está muy cogido por pinzas y da mucho margen para la interpretación. Hay que cambiar ese tipo de leyes. Y luego, por ejemplo, pues con otros temas que estamos viendo, yo no sé si Alfonso estará de acuerdo conmigo, pero realmente hay un malestar tan generalizado que se ha ido a posturas que ha habido más radicalizadas y encima ha coincidido con una exhumación de los restos de Franco. O sea que para sumarle todavía más ambiente caldeado al tema, no ha faltado ningún ingrediente. No, ha sido un año, o está siendo un año fascinante desde el punto de vista político en España, ¿no? Otra cosa es para los ciudadanos y los votantes que a veces nos hemos visto forzados a tomar decisiones que deberían haber tomado los políticos, como esta que vimos hemos visto hace apenas unas horas, ¿no? En cualquier caso, también, como comentaba Juan Carlos, si bien es muy positivo esta coalición de gobierno de izquierdas, la primera, digamos, en la historia de la democracia en España, la democracia desde el fallecimiento, la transición tras el franquismo, es que este gobierno va a ser endeble, ¿no? Y vamos a encarar una situación muy compleja de desaceleración económica en la que yo creo que puede ser que la fragilidad, vamos a ver qué capacidad tiene especialmente Pablo Iglesias en el gobierno, ¿no? Porque claro, él siempre había sido un gran político de la oposición, ¿no? Siempre ha sido un gran orador, una persona muy versada desde el punto de vista político y académico, pero vamos a ver cómo asume las dificultades del día a día y el desgaste que implica formar parte del gobierno, ¿no? Hacer compromisos, tener que estar en un gobierno que necesariamente va a tomar medidas que no comparte y quedarse callado. Por eso hablaba esa es la gran parte, o sea, eso es lo bonito de estar en oposición. Uno siempre puede criticar todo, pero cuando ya uno es parte de un gobierno, hay cosas que se van a tomar, decisiones que se van a tomar que uno no comparte. Y ahí el gran reto es que vas a tener que quedarte callado. Y te van a sacar todos los tweets del pasado en donde criticabas lo que ahora el gobierno está haciendo y vos no estás diciendo nada. Sí, eso también implica lo que hablaba en España, hubo el gran terremoto político, fue el surgimiento de los dos nuevos partidos, Ciudadanos, que hemos visto cómo ha caído en debacle, y Podemos después del movimiento de 15M, ¿no? De la gran crisis económica y la crítica al bipartidismo establecido en España, ¿no? Entonces lo que esto se confirma es, si bien Pablo Iglesias siempre hablaba con su literatura y sus metáforas tan floridas del asalto de los cielos, quizá ahora lo que hemos visto es que los cielos no se asaltan, sino que se logran alcanzar por consenso, ¿no? Entonces veremos a ver ahora la madurez política de Pablo Iglesias y también Pedro Sánchez, la capacidad para llevar consigo a un socio que él no ha ocultado en más de una ocasión que le genera inquietud e incomodidad, ¿no? Y con todo ese contexto, la falta de acuerdo yo creo que también puede llevar a que de nuevo se puedan repetir unas elecciones en el próximo año. Porque si lo pensamos y al final no se ponen de acuerdo, las consecuencias se van a volver a pagar de esta manera y en las urnas, porque al final si gobierna la minoría, si no consiguen ponerse de acuerdo con nada y de nuevo falta consenso y apoyo para tomar decisiones importantes, probablemente nos estemos planteando ese escenario y al final ya iríamos a una media de 5 elecciones en 5 años.
Aquí es que hay mucho veremos porque, pues, por supuesto, todavía no sabemos muchos detalles de este nuevo acuerdo, así que está por verse. Aquí le estaremos dando seguimiento, pero pasemos a Venezuela un poco para atar estos dos temas. Un año más de sanciones para Venezuela. Ayer la Unión Europea extendió las sanciones al país sudamericano por la crisis política, económica, humanitaria que ha desencadenado el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué abarcan estas sanciones? Una palmadita en la mano. Pues porque sinceramente es una prohibición de venta de armamento militar a Venezuela, que eso no va a tener ninguna consecuencia práctica para Venezuela. No creo que Venezuela esté comprándole en este momento armamento a Suecia o algo por el estilo. Y sí, sanciones a 24 figuras del régimen, creo que son 24, que es muy poco. Y una de las cosas que más ha criticado Estados Unidos y el Grupo de Lima a la Unión Europea es de que el rango de personas sancionadas debería ser mucho más amplio. Estamos hablando de un régimen donde amplios sectores dentro del Poder Judicial, dentro del Legislativo, mejor digo, la Asamblea Constituyente, el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, participan activamente no solo en esta represión, en esta dictadura, sino también en actividades criminales comprobadas como el tráfico de drogas, siendo Europa uno de los principales mercados a los cuales están mandando cocaína y demás. Entonces, uno esperaría una actitud más asertiva por parte de España. Ahora bien, va a ser interesante esto que va a ocurrir en España. Recordemos de que ahora el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea viene de España, viene del PSOE, y por lo tanto, vamos a ver qué actitud, si la actitud del gobierno español con Podemos adentro en la coalición va hacia Venezuela y hacia América Latina va a cambiar. Yo creo que lo que ha tomado aquí la decisión de la Unión Europea es una decisión salomónica en la que no se mete en la cuestión de fondo, como bien habla Juan Carlos. Simplemente asumen la complejidad, porque lo que hemos visto en el bloque europeo es la complejidad y la dificultad para ponerse de acuerdo en la cuestión venezolana, ¿no? Lo hemos visto con el reconocimiento o no reconocimiento del líder opositor Juan Guaidó. Europa tardó un tiempo en tomar una postura común, España fue por un lado, Francia por otro, Portugal frenó un poco los pies. Yo creo que en esta cuestión lo que hace Europa es lavarse un poco las manos y decir, bueno, vamos a continuar con el piloto automático y ya veremos lo que ocurre. No tengo yo tan claro que la presencia de Pablo Iglesias en el gobierno español vaya a marcar o cambiar la agenda europea, ¿no? La política europea se dirige en Bruselas y aunque sea Josep Borrell, el ministro español, el que esté al frente, eso se consensúa con todos los miembros del bloque europeo, por lo que, aparte que simbólicamente pueda tener algún punto o alguna lectura de acercamiento, la realidad es que Europa va a mantenerse alejado o marcando sus distancias con el régimen de Nicolás Maduro y mantener sus críticas. Otra cosa es que el problema es la diferencia entre Bruselas y Washington, ¿no? Hay un choque frontal en muchos aspectos, ¿no? Y entonces yo creo que el caso venezolano es otro más. Más allá de la presencia, como diciendo, de Pablo Iglesias en el gobierno, ¿no? Que es cierto que fue un defensor o fue una persona muy cercana al presidente Hugo Chávez, ¿no? Sí. Yo sí creo que el nuevo cargo de Borrell puede influir en esta decisión. Claramente es consenso de Unión Europea y él estará de acuerdo pues, con toda la cantidad de países que tengan la última palabra, pero él lo ha manifestado en ocasiones anteriores. Él considera que las sanciones impuestas por Estados Unidos lo que están haciendo es perjudicar gravemente a la población que ya está muriendo de hambre. Entonces, ampliar esas sanciones para que la población se vea todavía más perjudicada, hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha mano izquierda. Él mismo lo ha anunciado anteriormente. Y recordamos que parte de esta ampliación que conocíamos ayer en las sanciones también se ha extendido a la congelación de activos, que eso sí es importante, y también a vetar viajes de 25 funcionarios venezolanos, que también va a tener impedida esa medida. Creo que a nivel de ese tipo de decisiones tiene mucho más efectos que unas sanciones económicas en sí, de cuya población es la principal perjudicada. En eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. O sea, comparto el foco de que las sanciones sean sanciones individualizadas a personas del régimen, ¿verdad? Funcionarios del régimen, pero sí se puede ampliar mucho más agresivamente la cantidad de personas en esa lista. Y, no sé, ahí tal vez entra un poco en conflicto mi corazoncito liberal, pero lo cierto es que también miembros de familias creo yo que deberían de ser sancionados. Estoy dispuesto a cambiar de posición, pero es un poco chocante ver a los hijos y esposas
o esposos de estos criminales, recorriendo castillos en Europa, casándose en chalets en Francia, en yates en el Mediterráneo, porque se les permite no solo viajar, sino disfrutar de toda la riqueza que han robado de Venezuela. Y por lo tanto mi instinto sería que también miembros del círculo cercano de todas estas personas sufran de prohibiciones de entrada a la Unión Europea. No sé si Alfonso... No, sí, estoy de acuerdo en esta decisiones. cuestión, pero yo creo que el tema de las sanciones aquí siempre debería ir de la mano de otra serie de opciones y soluciones políticas. Y en el caso de Venezuela hemos visto que la capacidad de negociación política y de presión de la comunidad internacional se ha estancado totalmente. No hay ningún tipo de conversación entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, pero creo que estas sanciones, si no van acompañadas de una cierta iniciativa de desbloqueo de la situación política, algo que no estamos viendo por ningún lado, creo que carecen de capacidad y de palanca de motivación. Totalmente, o sea, el récord de las sanciones por sí solo es magro, incluso sanciones que ya no van a individuos, sino que van al corazón de la economía. Esa es la gran pregunta. ¿Es esto suficiente? A la Unión Europea se le critica constantemente por no adoptar una posición más dura, sobre todo de parte de Estados Unidos, que aboga por más sanciones, pero ¿son las sanciones suficientes? Yo creo que la gran trampa de las sanciones es el efecto psicológico que tiene sobre la gente en Venezuela que cree que esto lo va a resolver la comunidad internacional. Esto no lo va a resolver la comunidad internacional. Si los bolivianos estaban bajo la impresión de que Evo se iba a robar las elecciones y que mediante sanciones internacionales Evo iba a salir del poder, ahí estaría Evo juramentándose en este momento en Bolivia. Esto no se resuelve así, esto se resuelve tomando las calles. Ahora bien, me van a decir, ya lo hemos tratado, nos han masacrado y demás. No es una cuestión de blancos y negros, es más fácil opinar desde un estudio en Washington que estar ahí en Plaza Bolívar, en Caracas, recibiendo gases ¿cómo se llama? Lacrimógenos. Pero es una comparativa interesante. Yo creo que parte del debate ahora de Bolivia y Venezuela se está centrando precisamente ahí. Y bueno, es muy complejo y obviamente con un contexto y unas particularidades bien distintas, pero aquí hemos podido ver que parte de la clave entonces está precisamente en la cúpula militar. Si tienes el apoyo del ejército, vas a poder tomar decisiones que condicionan mucho más lo que está pasando en las calles. Con ese comentario vamos a hacer una breve pausa, pero ya volvemos con más de Club de Prensa. En Estados Unidos hay cerca de 800,000 Dreamers, estos jóvenes que llegaron al país siendo niños y que gracias a una medida introducida por la administración de Barack Obama en el 2012 pueden vivir fuera de la clandestinidad sin ser deportados. La administración de Donald Trump quiere revocar este programa y el futuro de los Dreamers se debate hoy en la Corte Suprema de Justicia. Vanessa. Bueno, estamos muy pendientes porque es un tema que venimos siguiendo desde que en 2017 el presidente Donald Trump, el entonces nuevo presidente, anunció que esta iba a ser uno de los temas con los que él quería también pues, poner fin a lo que había hecho Obama en ese momento. Yo creo que es importante recordar dos cosas. Una es que estos niños jóvenes, que ahora son jóvenes y que se ha demostrado en las encuestas que la mayoría de ellos tiene un nivel de estudios y un trabajo, iba a decir muy buen trabajo, bueno, pues evidentemente buenas oportunidades profesionales, llegaron cuando ahora mismo ellos ni siquiera recuerdan el país de origen. Eran traídos por sus familias, en muchos casos tenían meses, tenían años, y lo que hizo el presidente Barack Obama fue regularizar una situación en la que ellos mismos, que llevaban viviendo pues aquí toda su infancia y adolescencia, creían que estaban regularizados, porque en muchos casos, lo comentábamos ahora, ni siquiera sabían que estaban en una situación irregular. Fueron traídos por sus familiares y por sus padres. Y luego, por otro lado, es importante tener en cuenta que se acercan elecciones presidenciales y que este tema no ha podido cumplir su, entre comillas, promesa electoral el presidente, porque sabe que es un tema que se le puede volver en contra. No es lo mismo generar una sensación de invasión en la frontera y querer construir un muro, como él ha prometido desde antes de iniciar su mandato, a terminar con una situación regular, porque estos niños tienen una situación regular en el país, que están además motivando y haciendo crecer la economía. Y no es lo mismo utilizarlos como moneda de cambio, como ha demostrado, por ejemplo, cuando dijo que iba a dejar que ellos se quedaran en el país, les iba a dar la nacionalidad si el Partido Demócrata accedía a ayudarles a financiar el muro.
Entonces lo ha estado utilizando como moneda de cambio, pero sabe que es un as que se puede guardar sobre la manga porque se le puede volver en contra este tema, presidente. De hecho, para añadir a eso, un 83% de los estadounidenses, según una encuesta de Gallup, estaría a favor de ir más allá de DACA y darle la ciudadanía a estas personas. Muchos de ellos no hablan ni español o el idioma de origen de sus países. Sí, ese es el punto. Un tema tan controversial, tan áspero como el tema migratorio, este es uno de los pocos puntos en donde hay un consenso, se puede hablar casi de un consenso, entre republicanos, independientes y demócratas. Una mayoría de los republicanos está a favor de regularizar el estatus de estos jóvenes. Pero, lamentablemente, la posición del presidente Trump es de moneda de cambio, como vos mencionás, Vanessa. Uno pensaría, y lo hemos hablado en este programa, que el entramado de la discusión migratoria es tan complejo porque involucra entonces seguridad fronteriza, qué hacer con los Dreamers, qué hacer con los padres de los Dreamers, qué hacer con los trabajadores temporales, qué hacer con las medidas como las medidas para que los empleadores se garanticen de que los trabajadores que contratan son legales. No me acuerdo cómo es que se llama el programa que se hizo en Arizona, que fue muy controversial. En fin, son un montón de aristas las que tiene el tema migratorio y muchas veces he dicho, ¿se tratan uno por uno o se tratan todo en un solo paquete? Ya hemos visto que tratarlo en un solo paquete ha probado ser casi que imposible. Entonces, este es un tema en donde se podría decir, bueno, saquémoslo de una vez, porque hay un consenso político de republicanos y demócratas, pero ya vemos que ni siquiera eso se puede decir, porque entonces el presidente Trump dice, bueno, sí, pero deme también esto, y ya cuando lo pide esto otro, ya se cae ese consenso. Aquí lo que sí hay que tener claro, y yo celebro que esto haya llegado a la Corte Suprema, es de que hay una cuestión de forma, no es una discusión de fondo. En el fondo estamos todos de acuerdo, bueno, casi todos, 80 y resto por ciento, de que la situación de estos jóvenes debería regularizarse y que es en el interés nacional de que esto se resuelva a favor de ellos. Pero también hay una discusión de forma. ¿Puede el presidente de Estados Unidos, mediante un decreto ejecutivo, decir que va a ignorar la ley? Porque eso fue lo que hizo con estos jóvenes. Yo no estoy tan seguro, sienta un mal precedente y por eso celebro que esto se dirima en la Corte Suprema y que sea la que tenga la última palabra de decir si eso se puede hacer así o no. Y de hecho, una vez más, los jueces lo paralizaron, que es lo que ha pasado con tantas otras órdenes ejecutivas. Un último comentario, porque estamos muy breves de tiempo. Sí, no, yo creo que aquí un problema de fondo, creo y discrepo con la cuestión de que es positivo que haya llegado a la Corte Suprema. Esto es un problema que debería haber solucionado el Congreso. Si se llega a la Corte Suprema por la incapacidad de los partidos y de los políticos por gestionar una solución en la que todo el mundo está de acuerdo. El hecho de llevarlo hasta el Tribunal Supremo lo que muestra es la incapacidad, la falta de profesionalismo de los políticos aquí en Estados Unidos para solucionar un problema que estamos hablando de una tragedia para casi 700.000 jóvenes que llegaron aquí sin tener conocimiento de otro país más allá de lo que le comentaban sus padres. Con ese comentario vamos a hacer otra breve pausa. Seguro le estaremos dando seguimiento a lo que pasa con los Dreamers aquí en NTN 24. Ya volvemos. Estamos de vuelta con esta edición de Club de Prensa, pero lamentablemente solo para despedir porque estuvo amena la conversación y ya se nos acabó el tiempo. Hablamos de DACA, Venezuela, España, viajamos un poco el mundo, ¿no? Bolivia. Agradecemos la participación de Juan Carlos Hidalgo, columnista de La Nación de Costa Rica y analista político. Muchas gracias. También con nosotros Vanessa Jacklich, periodista de Antena 3, y Alexandra Alfonso Fernández, periodista de Agencia F. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias a ustedes por la sintonía. Soy Alexandra Colón Amin en lugar de Gustavo Alegret y hasta una próxima ocasión.